Vamos a ver en 3 videos los principios SOLID, principios ampliamente utilizados para el diseño. El software funciona, pero tememos tocarlo porque es complejo y es riesgoso, es decir, no tiene buena estructura. En ese caso hay que buscar una solución. Lastimosamente no existe una única respuesta, pero la ingeniería de software proporciona varias estrategias. Podemos comenzar aplicando principios de diseño. Además de los principios básicos, los principios SOLID tal vez son de los más conocidos. Estos fueron agrupados por Bob Martin a partir de varios principios que existían y que consolidó en esta única propuesta. Vienen de Single Responsibility, Open Close, List of Substitution, Interface Segregation y Dependency Inversion, y de allí la sigla. Estos principios de diseño están muy enfocados en programación orientada a objetos. Sin embargo, se han realizado algunas adaptaciones para otros paradigmas de programación. Single Responsibility, responsabilidad única. Este principio nos dice que una clase o un método solo debe tener una razón para cambiar. Por eso se habla de que debe tener una única responsabilidad. Este principio está muy relacionado con la cohesión. Tiene que ver con que esos elementos internos realmente estén relacionados y en este caso incluso nos lleva más allá, que sean muy pocas esas responsabilidades. En este principio se basan muchos de los otros y tal vez es el más famoso de todos. Miremos un ejemplo. En este caso tenemos la clase rectángulo, que tiene un método para dibujar y un método para calcular el área. Es utilizada por una aplicación que realiza cálculos, que le interesa la parte del área, y por una aplicación gráfica que le interesa dibujar. Aunque estas dos funciones sí están relacionadas con un rectángulo, la verdad es que el rectángulo tiene dos responsabilidades. Por un lado, algo que tiene que ver con la parte gráfica y por otro lado, algo que tiene que ver con la parte de cálculos, como figura geométrica. Por lo tanto, tiene dos responsabilidades, dos razones para cambiar. Aquí no estamos cumpliendo con el principio de Single Responsibility. ¿Cómo lo podemos resolver? Una posible solución es esta: tener dos clases, no una sola. Una clase que tenga la parte del área y que es usada por la aplicación de cálculos, y otra clase llamada rectángulo gráfico que tenga la forma para dibujar, que es usada por la aplicación gráfica. En caso de que este dibujar necesite de alguna manera el área, se puede establecer una relación entre estas clases, no hay ningún problema. Pero aquí ya tenemos separadas las dos responsabilidades. El principio Open-Close, abierto-cerrado, nos dice que las clases deben estar abiertas para la extensión, pero cerradas para la modificación. Es decir, los cambios deberían adicionar código extender, no cambiar o modificar el código que ya funciona. Entonces, si ustedes tienen un nuevo requisito y les toca cambiar un código interno, no estaría bien. Eso es riesgoso. Ese código ya está probado, ya funciona y cambiarlo puede inyectar errores. Si además se tiene que cambiar el encabezado del método, puede tener impactos no solo en ese método, sino en otros en los que lo usan. Ese cambio se va extendiendo, introduciendo más puntos de riesgo y posibles errores. ¿Qué sería lo ideal? No tener que cambiar eso que ya existe. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo un uso adecuado de la abstracción, la herencia, el polimorfismo y la composición. Por ejemplo, si para adicionar una nueva funcionalidad solo hay que crear una clase hija de una clase ya existente o una clase que implemente una interfaz sin tener que cambiar el resto del programa, eso sería extenderlo sin modificarlo. Por ejemplo,
Aquí tenemos una aplicación gráfica que usa directamente un rectángulo gráfico y un círculo gráfico. Hasta ahora funciona muy bien, pero ¿qué pasa si queremos, por ejemplo, tener un triángulo gráfico? Pues que nos toca cambiar esta clase adicionando un nuevo atributo y posiblemente cambiando sus métodos. Es decir, no es fácil adicionar nuevas figuras y esta clase irá creciendo, creciendo hasta volverse muy difícil de manejar. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Por ejemplo, una posible solución es tener una clase abstracta, figura gráfica, de la cual heredan rectángulo gráfico, círculo gráfico y posiblemente en el futuro otras figuras. La aplicación gráfica usa esta clase abstracta, es decir, que puede usar cualquiera de las hijas sin tener que cambiar su código. Si aparecen nuevos gráficos, simplemente se crea una clase que herede de figura gráfica y de esa manera extendemos sin cambiar, cumpliendo así el principio Open Close. Algunas recomendaciones para cumplir este principio son que los atributos sean privados, porque cuando se depende directamente de atributos públicos, los estamos manipulando directamente, no generamos esa separación y los cambios afectan directamente. No se deben usar variables globales por la misma razón, porque se crean unas dependencias que luego es difícil separar para extender. Y ojo cuando hay muchos parámetros en un método. Esto es muy propicio para cambios. Generalmente estamos mandando todos los atributos de una clase en lugar de mandar el objeto, o estamos enviando parámetros de configuración que hacen que internamente el método sea complejo. Entonces, cuando hay muchos parámetros en un método, es tal vez una señal de que no estamos cumpliendo Open Close, que no es un buen diseño. Hay que revisarlo. Se puede usar, por ejemplo, sobrecarga de métodos u otro tipo de estrategias.